En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos, como ustedes bien saben, estudiando las enseñanzas que el Jesús impartió en el Sermón del Monte. La última parte de las enseñanzas del capítulo 5 de este sermón, el Señor aborda el tema del amor a los enemigos. Habla del amor como un distintivo esencial del cristianismo, porque el Señor también impartió enseñanzas a sus discípulos diciéndoles que deberíamos de aprender a amarnos los unos a los otros, porque así, de esa manera, el mundo sabría de que nosotros somos discípulos del Señor y que Él había venido al mundo. Hoy vamos a abordar el capítulo 6. Ya saben ustedes que el Sermón del Monte contiene capítulo 5, capítulo 6 y también en el capítulo 7. En el capítulo 6, verso 1, leemos: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu justicia o para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí el Señor aborda el asunto de los sentimientos y de las intenciones del corazón de nosotros que somos sus seguidores y sus discípulos. Hay ciertamente una tendencia de llamar la atención a otras personas de que nosotros somos magnánimos, que damos, que tenemos misericordia y amor. En aquel entonces, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, era pues costumbre y un acto de justicia tener misericordia, dar limosna, satisfacer las necesidades de los más pobres y vulnerables de la sociedad de aquel entonces. Y se enseñaba como un deber para con el prójimo que había que ayudar al prójimo en sus necesidades. Había gente que era muy pobre y pedía limosna. Entonces era una práctica piadosa, aprobada por Dios y por los hombres, el dar esa limosna. También era una práctica que denotaba una cierta devoción hacia Dios, la oración. Y algunos oraban y el Señor aborda el tema de las motivaciones del corazón. Es decir, ¿por qué oramos? ¿Y por qué damos limosna? Y el Señor nos enseña cómo debemos de dar. Dice que debemos de dar de tal manera que nuestra mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la mano izquierda o viceversa. Este es un proverbio que enseña que no debemos de buscar la aprobación de los hombres, la fama o el criterio o la opinión de los demás. Es preferible dar en secreto
y Dios que ve en secreto nos recompensará en público. Así que en el Sermón del Monte, Jesús siempre enfatiza sobre la necesidad de practicar una ética que sea profunda, una ética interna. Cualquiera puede dar y cualquiera puede orar, pero lo necesario es entender y comprender que todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Por eso el Señor aborda el asunto de las motivaciones del corazón. De eso está hablando, que cuando nosotros hagamos bien a otras personas, procuremos no buscar la aprobación de los hombres, ni que los hombres se den cuenta. Es preferible hacerlo de una forma anónima, porque en verdad quien nos está viendo y sabe lo que hay en nuestro corazón es Dios. Y a Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada que las personas no sean pretenciosas, ni orgullosas, ni busquen la opinión favorable y la fama de los seres humanos. Jesús ejemplificó este principio. Él siempre hizo el bien y en algunas ocasiones que Él sanó a ciertas personas, beneficiándolos con su gracia y su poder, les encargaba que no lo dijeran a nadie. Hay una profecía en Isaías donde dice que Él no voceará ni gritará en las calles, porque todo lo que hizo el Señor lo hizo con humildad, solamente para cumplir la voluntad de su Padre y agradar a su Padre. Pablo dice que también él no buscaba el favor de los seres humanos. Él buscaba que en todo su ministerio y acciones y en todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria del Señor en el nombre de Jesucristo. Entonces, siempre el Señor nos está diciendo que todo lo que hagamos debe ser examinado en lo profundo de nuestro corazón, qué motivos nos impulsan para hacer ciertas cosas que ciertamente son deberes que tenemos que cumplir con el prójimo. En la época de Jesús, algunos fariseos, escribas y algunos sacerdotes oraban 3 veces. Los israelitas tenían la costumbre de orar 3 veces. Y cuando llegaba la hora de orar, algunos solían no buscar un lugar secreto para orar, sino que se ponían de pie en las esquinas de las calles o se ponían de pie en lugares públicos para orar. Pero la intención de ellos no era orar para la gloria de Dios. La intención de ellos es que los viera la gente, para que la gente tuviera una opinión de que ellos eran hombres piadosos y muy espirituales. Pero el Señor señala que esto de buscar la aprobación y de buscar la autoexaltación propia es un pecado. Es un pecado, es algo que condena el Señor. Él está hablando de esto, de la forma en cómo nosotros podemos hacer nuestra justicia ayudando a otras personas. No es necesario que se sepa nuestro nombre cuando nosotros estamos ayudando a determinada persona para que esa persona sea beneficiada en sus necesidades que tiene. No es necesario que nosotros busquemos ciertamente la aprobación humana cuando estamos orando. El Señor enseña que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, en nuestro cuarto, y que allí, en comunión con Dios, con nosotros mismos y con Dios en secreto, allí podemos abrir nuestro corazón, podemos orar y podemos interceder por las demás personas.
Por supuesto que hay oraciones públicas, principalmente las oraciones que nosotros hacemos en los cultos. Claro, allí la iglesia está reunida y allí hay una liturgia y parte de esa liturgia son las oraciones públicas que se hacen desde el púlpito. No es a eso que se está refiriendo el Señor, ni está prohibiendo eso el Señor, sino a las actitudes del corazón. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo? Y esto es con cualquier clase de servicio que nosotros hagamos. Por ejemplo, los que predicamos y enseñamos el Evangelio, siempre debemos de tener el cuidado de analizarnos, de ver en el interior de nuestro corazón qué es lo que nos motiva para servir al Señor. ¿Es la gratitud? ¿Es el amor? ¿Es la forma como nosotros de alguna manera podemos responder a la gracia del Señor y a su salvación? ¿O lo hacemos para nuestra propia gloria? En aquel día, amados hermanos y hermanas, la Biblia dice que vamos a comparecer en el trono de Jesucristo y que allí serán juzgadas nuestras motivaciones de por qué servimos al Señor. Algunos recibirán recompensas y otros las perderán. Pero se supone que lo que más va a ver el Señor respecto a nosotros es qué nos motivó para servir al Señor. ¿Era para la honra y la gloria del Señor nuestro servicio o era para nuestra propia gloria, para que la gente nos viera a nosotros y para que nosotros tuviéramos un perfil carismático y para que nosotros recibiésemos fama de las demás personas? Siempre debemos de ser cuidadosos y analizar y ver en nuestro corazón qué es lo que nos impulsa para servir al Señor y también a las personas. Debemos de abandonar la pretensión, ¿verdad? Dios quiere que nosotros no busquemos ser vistos de los hombres ni alabados por los hombres. Nuestra labor es mejor hacerla en secreto porque Dios ve todas las cosas y ve las intenciones del corazón humano. Y el Señor, cuando ve que nosotros todo lo hacemos de una manera humilde, sin buscar nuestra propia gloria, nuestra propia fama, el Señor nos va a recompensar. Esto lo señala el Señor porque habían pretenciosos en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? No seáis como aquellos que siempre están buscando la aprobación humana. No seáis como aquellos que siempre están buscando promover y elevar su perfil como personas delante de la sociedad. El Señor no hizo eso y en el Señor Jesús tenemos nosotros el ejemplo perfecto y supremo de lo que es la humildad. En el versículo 5, el Señor aborda el tema de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de cierto que ya tienen su recompensa. La recompensa de aquellos que buscan la aprobación de los seres humanos y la propia fama es esa, precisamente que la gente tenga una buena opinión de ellos o que sean famosos. Eso es todo, pero eso es efímero. Dios no podrá recompensar lo que ellos hagan, sea de una manera o de otra, porque ya tienen su recompensa, que es la aprobación, la fama que se recibe de los demás seres humanos. No busquemos ser celebridades
espirituales o religiosas. No busquemos nosotros nuestra propia fama. Mas tú cuando ores, dice el Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor está diciendo aquí que debemos de orar o dialogar o platicar con el Señor de la misma manera que un hijo busca a su padre para platicar y tener comunión con su padre y para pedirle a su padre las cosas que él necesita. De una manera natural. De una manera natural, yo no veo que los niños o los hijos cambien el tono de su voz para platicar con su padre y para pedirle a sus papás aquello que ellos necesitan. No, de ninguna manera. Y no se usan vanas repeticiones. Basta con que pidamos al Señor de una forma clara. Los gentiles pensaban que entre más tiempo pasaban repitiendo, rezando, determinadas oraciones escritas podían ser oídos. A esto el Señor le llama palabrerío. Y dice, no vayan ustedes a imitar lo que los gentiles en su ignorancia y en sus religiones hacen respecto a la práctica de la oración. Ellos piensan que por su palabrerío van a ser oídos. Pero cuando ustedes oren, sepan, antes de orar, que vuestro Padre que está en los cielos sabe cuáles son las necesidades que vosotros tenéis. Esto es cierto. Cuando oramos, no le estamos enseñando al Señor o ilustrando al Señor respecto a las necesidades que nosotros tenemos. Él es un Dios omnisciente y es un Padre de tal forma y naturaleza que Él ya sabe las necesidades de cada uno de sus hijos e hijas que hay en el mundo. No nos está alentando el Señor a que dejemos de orar. Debemos de orar. Debemos de orar una y otra vez. Debemos de orar todos los días. Debemos de orar de una manera ordenada. Debemos de tener una agenda de oración. Orar por aquellas cosas que son prioridad, aquellas cosas que son importantes. Pasar de una oración a otra oración a otra oración. Debemos de orar para la gloria de Dios, santificar el nombre del Señor. Debemos también orar por las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos y las necesidades propias. Debemos de orar por las necesidades de la iglesia donde nos congregamos, por el liderazgo de la iglesia, por el pastor y por todas aquellas personas que están enfermas. Debemos de orar después por la nación, por la condición política del país y por los gobernantes nuestros que ciertamente necesitan de nuestra oración e intercesión. Entonces el Señor lo que quiere es que aprendamos a elaborar una agenda, un protocolo, cómo debemos de orar para no estar repitiendo y repitiendo. Debemos de orar y nuestra oración debe de ser continua en cuanto a razonamiento y en cuanto a los temas
que vamos nosotros a evacuar delante del Señor que componen nuestra agenda. Debemos de orar de una manera ordenada. El Padre Nuestro es precisamente un protocolo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Lo primero que tenemos que hacer es santificar el nombre del Señor. Vénganos tu reino. Nos está diciendo que es importante que oremos para que el reino de Dios sea establecido en el mundo y sea establecido en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos de orar para que el propósito de Dios se cumpla en este mundo y para que Jesucristo venga como Rey y establezca su reino. Debemos de orar por las cosas que competen a los intereses divinos. Adorar, alabar, santificar, exaltar el nombre del Señor, orar por su reino y para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra de esa misma manera que se está haciendo en el cielo. Luego debemos de orar por nuestras propias necesidades. Es decir, el Señor dice, cuando el Señor está enseñando a sus discípulos, está enseñándoles qué deben de decir. Cuando oréis, decid. Entonces el Señor está como estableciendo ciertos principios en cuanto a orar. Hay cosas más importantes que otras en la oración y que lo más importante de la oración es santificar, glorificar, exaltar el nombre de aquel a quien nosotros oramos. Luego orar para que su reino se establezca acá en la tierra y también orar para que su voluntad sea hecha en todo lugar de la misma manera que se hace en el cielo. Luego vienen las necesidades humanas, el hecho de pedir por el pan nuestro de cada día, por el perdón de nuestros pecados, para que Dios nos libre del maligno y no entremos en tentaciones. Esa es la manera que debemos de orar. Conozco hermanos con una larga agenda de oración. Todos los días en la madrugada se ponen de rodillas, pasa 1 hora, hora y media, 2 horas, ellos de rodillas, tratando de evacuar en la presencia del Señor esa agenda bastante larga de oración, porque hay muchas necesidades en el mundo, en nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. Así pues, hermanos, aprendamos del Señor, que el Señor está enseñando que debemos de orar y que todo para la honra y la gloria del Señor. Lo espero mañana para que continuemos estudiando este sermón del monte. Mientras tanto, oremos y hagamos todo aquello que agrada al Señor en un espíritu de humildad, buscando siempre la gloria de Dios. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.